Hola, mi nombre es Juan Carlos Estrada González. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Estadística Inferencial 2 en el grupo 5Y, quinto Y. La unidad 2, correlación y regresión, el profesor es Juan Morales. Pero vamos a ver las definiciones del tema de correlación. Definición: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionada de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados entre X y Y. Una muestra de coeficiente con correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Correlación. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R y R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñada para medir fuerzas de relaciones que no sean lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar el valor de manera drástica. Errores comunes en la correlación. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos un ejemplo: el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presenta una medición del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. La puntuación del coeficiente intelectual de Weinstein en un grupo de sujetos según los datos de Staley y de Brainsy. Head size y intelligence quotient in the monozygotic twin. It al Neurology, volume 50, number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y la segunda pregunta es: ¿parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes? Tenemos los datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos con su valor tomado de coeficiente intelectual, para ver si hay suficiente información para concluir que existe una correlación lineal. Lo vamos a manejar con Minitab. Tenemos los datos en Minitab ya grabados. Lo único que vamos a hacer es entrar aquí tenemos todos los datos, son 10. Vamos a dar estadísticas básicas y vamos a irnos a correlación. Correlación viene con un símbolo de -1 y 1, que es lo que habíamos visto anteriormente. Aquí no importa el orden en que seleccionemos los datos, de todos modos vamos a corroborar si hay una relación entre los dos, por eso no importa, no afecta. La correlación de Pearson, vamos a basarnos en lo que es el valor estadístico de P, y aquí tenemos una correlación de Pearson y P. Como habíamos dicho, tiene que estar el valor entre -1 y +1. En este caso también el valor de P es mayor que el valor significancia, que es de 0.5, aunque no nos dieron el valor de significancia. Sabemos que podemos utilizar el estándar. Y
por lo visto no tenemos la información suficiente para confirmar o negar la afirmación de que el diámetro del cerebro, el tamaño del cerebro, determina el coeficiente intelectual. Parece que las personas con el cerebro más grande son más inteligentes. Pues como no tenemos información, pues no, pero vamos a verlo ahora con gráficas. No sabemos si el tamaño del cerebro determina el coeficiente. Vamos a gráficas de dispersión con regresión, perdón, y le damos a aceptar. La variable, pues la variable y es el coeficiente intelectual, que está determinado por lo que es el tamaño del cerebro según el estudio. Es le damos en, aquí le vamos a dejar igual, no vamos a mover nada, está bien, vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos la gráfica y vemos que los datos están dispersos, por lo cual no tenemos los datos suficientes para confirmar o negar la afirmación de que el tamaño del cerebro determina el coeficiente intelectual. Por lo tanto, no tenemos la información completa. Podemos manejarlo con el asistente. Nos vamos hasta regresión. Vamos a regresión simple. Vamos a utilizar el que le y, entonces era el coeficiente, seleccionamos, y la X es el tamaño del cerebro, una ecuación lineal. Vamos a aceptar y nos arrojan todas estas gráficas donde también viene la información. Tenemos que es muy baja, aquí tenemos la relación del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo, puesto que P es mayor que el 0.05%, por lo cual no podemos negar ni afirmar. El modelo de regresión puede explicar que el 3.25% también no es un valor tan significativo, es muy por abajo. Por lo mismo, aquí tenemos otra vez la gráfica que habíamos visto, esta, y tenemos los datos dispersos, residuos. Tenemos una predicción, pero como no es necesario verlas, ya que aquí vemos que el tamaño de la muestra no es suficiente. Estos son los consejos que nos dicen que hubiéramos tomado más datos para poder confirmar algo. No se puede confirmar. Entonces quedamos con que no hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues no tenemos la información suficiente para confirmar estas palabras del cerebro. Cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, seguimos con el ejercicio. El ejercicio dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos de Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos los datos, también no son muchos datos, pero vamos a determinar a ver si por medio de Minitab con estos datos podemos llegar a revisar si hay una correlación, si con estos datos nos bastan. Tenemos que de CO2 en 314 de CO2 la temperatura de grados centígrados era de 13.9 y así sucesivamente sus datos. Ok, vamos a abrir los datos a Minitab, previamente cargados.
Vamos a manejar lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, vamos a ir a lo que es correlación. Y acuérdense que no hay problema por la ubicación de la selección, perdón, de los datos. A ver. Y le damos en la correlación de Pearson, presentar valores de P. Ok, aquí sí podemos confirmar que sí hay una relación, porque si tomamos en cuenta lo que habíamos leído anteriormente, el valor de Pearson, el valor está cercano al 1, y también tomando en cuenta el valor del valor estadístico, el valor de P, el valor de significancia, ya que no nos dieron un valor de significancia, utilizamos el 0.05% con el nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, el valor de P es menor que el valor de significancia y podemos confirmar que hay una relación que sí, dependiendo la cantidad de CO2, la temperatura también va aumentando, cambia. Ahora, para verlo con gráficas, vamos a gráficas de dispersión, vamos a con relación, vamos a utilizar que la temperatura aumenta la temperatura es la variable C cuando el CO2 es muy alto, y le damos a aceptar. Aquí tenemos lo que es la gráfica, donde podemos ver los datos que tenemos ahí. Vemos que sí llevan una relación, o sea, y de hecho es una correlación positiva, lleva un dato ascendente y todos los puntos van concentrados hacia un punto, o sea, van dirigidos. Entre más CO2 por millón, la temperatura aumenta. Ya con esto contestamos la pregunta y podemos ayudarnos también con el asistente. Vamos a lo que es regresión. Vamos a hacer regresión simple. Vamos a utilizar que la Y es la temperatura y el CO2 es el que determina la temperatura. Una lineal, el 0.5%, nivel de significancia. Y obtenemos otras gráficas que ya tenemos la misma. Aquí tenemos más explicado la relación entre la temperatura del CO2 parte por millón es estadísticamente significativa. Esto explica que el valor de P está en este lado, este es el 0.5 valor de significancia y por lo tanto está muy abajo del 0. Con lo que confirmamos una correlación. Aquí tenemos que entre más tiene el 79.56% de los datos llegan a arrojar un valor alto, están en esta franja verde, con lo que podemos confirmar volver a confirmar con una relación, una relación positiva, porque va a este lado, va pegado al 1, como las de notas. Tenemos la gráfica que habíamos visto anteriormente, gráfica lineal ajustada al modelo lineal. Tenemos lo que es los residuos y las predicciones y algunos consejos. Aquí el tamaño de su muestra n no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa. Aunque no es muy precisa, con los datos de la P podemos confirmar que sí. Entonces este es el ejercicio que acabamos de desarrollar. Ahora vamos con regresión, el tema de regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación
regresión describe algebraicamente una relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de minutos mínimos cuadrados y2 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre la llamada variable explicativa, variable de precisión y variables independientes y llamada variable de respuesta o variables dependientes. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas con una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable de cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 y la ecuación de regresión representan un cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia la unidad. El diagrama de dispersión es un valor atípico, es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos dados. Los dados muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son un punto que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados entre x y y, el residuo es la diferencia entre el valor de y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, el residuo de y se observa menos la y predicha, que es igual a y menos la y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y se observa y predicha, es decir, una gráfica de residuos en una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Tenemos lo que es el ejemplo para lo que es la regresión de edad y tamaño de cintura. A continuación se representan las edades de 40 hombres en tamaño de la cintura, determinan la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos del cual sería el tamaño de la cintura para los hombres de su edad de 20, 40 y 60 años. Para esto tenemos los datos guardados en Minitab. Abrimos. Y vamos a ir a lo que es estadísticas básicas. Vamos a ir a correlación. Primero vamos a ver si hay una correlación. Fíjense que aquí no teníamos que, no importaba el orden. Y tenemos que si hay una correlación, vemos que el valor de Pearson nos da un valor de 0.845 muy cercano al 1 y el valor de P es muy abajo del valor de significancia, por lo tanto podemos confirmar que hay una correlación. Ahora vamos a ver lo que es estadística, es una gráfica, regresión, y vamos a ir a lo que es gráfica de ajuste, a línea ajustada. Respuesta que la Y viene siendo el tamaño de la cintura, que está determinada por la del hombre. Gráficas, vamos a poner 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí tenemos las gráficas. Esta es la gráfica que hemos tomado y tenemos la de ajustes, el orden, la de residuos, gráfica de probabilidad normal, histograma de residuos, la guía de residuos, y esta es la que nos va a interesar. Primero que nada, el problema dice que determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de base. Entonces la ecuación de regresión, ya teniendo los datos aquí, tenemos aquí directamente la ecuación de regresión, el tamaño de la cintura. Esta es la ecuación, que sería 59.64 más 0.6259 por la del hombre, para terminar la medida de la cintura.
Entonces, como ya tenemos la ecuación, podemos determinar qué sería la medida dependiendo de las edades de los hombres. Entonces vamos a poner lo que es la ecuación 59.64. Aquí tenemos el dato por más 0.6259 multiplicado por 20. Vamos a obtener primero el valor de la medida, una predicción de la medida de la cintura de un hombre de 20 años. Aquí tenemos el resultado, que es una predicción 72.58 sería la medida del hombre si utilizamos esta ecuación. Ahora, para cambiar, nomás borramos y multiplicamos a 40 años. Ese es el valor también. 84.675 es una predicción para 40 años de la medida de la cintura de los hombres. Y a 60 igual. Es muy sencillo. Es 97.94. Con esto tenemos la información, conseguimos la ecuación que viene siendo esta, y tenemos las predicciones para las edades, el tamaño de la cintura. Ok, ahora vamos a trabajar a lo que es el ejercicio, pero no guardé estos. Aquí tenemos otra vez la ecuación, la gráfica que nos indica la dispersión que están concentrados positivamente, ascendente, y vamos a cerrar todo. Ok, empezamos con el ejercicio. La edad y tamaño de cintura de mujeres va a ser lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora va a ser para las mujeres. Hay que confirmar si también tienen una correlación, una relación del tamaño con la cintura de las mujeres por la edad. Vemos los datos que tenemos agregados. Primero que nada vamos a determinar si hay una correlación entre los dos datos. Tenemos son 42 muestras, 40 muestras, perdón. Vamos a estadísticas básicas y vamos a una correlación. No importa el orden, lo vamos a comparar nada más si hay una relación entre los dos valores. Y aquí tenemos igual que el valor de P es menor que el valor de significancia, porque no nos están dando un valor. Tomamos el estándar, que es el 95% de confianza. Esto indica que es 0.05%. El valor de P es menor que el 0.5%, por lo tanto confirmamos que si hay una correlación entre los valores. Ya que tenemos este dato confirmado, vamos a ir a estadísticas, regresión, vamos a ir a gráficas de dispersión, gráficas ajustadas, perdón, y aquí vamos a indicar que la cintura de las mujeres está determinada, o la rigen las edades. Gráficas, vamos a poner 4 en 1, aceptar, y tenemos otra de las gráficas. Tenemos la gráfica de residuos para la cintura en mujeres, la gráfica de probabilidad normal, y tenemos el valor ajustado, orden de observación, residuos en histogramas. Y aquí tenemos otra, es la que nos interesa, la que tiene los datos agrupados. Vemos que aquí hay una línea y los datos están reaccionando de una forma positiva y van concentrados
en medio, una forma ascendente, con lo cual podemos confirmar también la correlación. Para contestar lo que es la predicción, tenemos que determinar la ecuación. La ecuación, al momento que pusimos esos valores, nos la arroja aquí los datos. De hecho, aquí tenemos la ecuación, que es 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres, y igual en la gráfica viene esto. Entonces, lo que vamos a hacer es meter lo que es la ecuación, que es 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. En este caso nos la pide de 18, una predicción a los 18 años de la cintura de las mujeres, y esto nos da 68.691. Para ver a los 36 años, nomás cambiamos el valor que está, por el cual se está multiplicando, que son los años. En este caso es 36, y nos dice que las medidas son de 83.262. Y por último hacemos la de las 54 años. Y es de 97.839. La medida que deberían de tener, es una predicción de la medida que debería de tener una mujer de 54 años, dependiendo de la ecuación que obtuvimos, que es esta. Ahora, para tener otra información, vamos a apoyarnos con el asistente. Vamos a ir a lo que es asistente, regresión. Vamos a manejar lo que es regresión simple. La cintura de las mujeres está determinada por la edad, y es una ecuación. Vamos a utilizar la lineal, el 0.05% de significancia. Aquí tenemos las gráficas, regresión. Aquí tenemos lo que utilizamos con la información más completa y explicada para que podamos entender. Dice que la relación entre la cintura de las mujeres y la de las mujeres es estadísticamente significativa, ya que P es menor que el valor de significancia. Aquí vemos que el 75.35% de los valores están más cerca, o sea, están confirmando, está muy alto, está en el área verde. El modelo de regresión puede explicar el 75.35% de la variación de la cintura de las mujeres, y hay una correlación de Y es positivo, puesto que está hasta el punto 87. Tenemos los residuos, tenemos residuos versus valores ajustados, y tenemos las predicciones, que igual aquí podríamos encontrar algún dato. A ver si tenemos el 18. No están, pero más o menos en este lado estaban. Si coinciden, de hecho el de 54 tendría que estar por aquí más o menos, y daba 97 más o menos ahí. Es una forma también de darnos unas predicciones. Nos indica también lo que son consejos. Dice que sí, que la muestra es muy alta, por lo tanto se puede llegar a una conclusión, estimar una estimación precisa. Y con esto pues terminamos lo que es regresión. Pasamos al tema de variaciones de intervalos de predicción. La variación de intervalos de predicción está muy extenso lo que es las definiciones. Vamos a leerlo más rápido, o en este caso lo más importante para seguir con
con lo que es la actividad en Minitab y el funcionamiento. Supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen punto muestra x y y, cruz, que y predicha es el valor predicho de y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores y muestrales es la media. La desviación total de la x y es la distancia vertical, y la y menos la media, que es la distancia entre el punto de x y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical entre la y predicha y la media, que es la distancia entre el valor predicho y la de la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical entre y la y predicha, que es la distancia vertical entre los puntos x y la recta de regresión. La distancia y menos y predicha también se conoce como residuo. Aquí tenemos la variación en los intervalos, la desviación total, la desviación explicada y la desviación sin explicar. Están con sus símbolos. La desviación total es y menos la media, y la desviación explicada es la predicha menos la media, y la desviación sin explicar es la y menos la y predicha. En el ejemplo, aquí tenemos una gráfica y imagina que la muestra de los datos x y y se incluyen los valores específicos del 5 al 19. Ok, tenemos esos datos. Supongamos que utilizamos la muestra de datos pareados para calcular el siguiente resultado. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y y? La ecuación de la recta de regresión es y predicha es 3 más 2 por x. La medida de los valores de y está dada por y, la media, que es igual a la 9, que es esta de aquí. Entonces, para la desviación explicada tenemos que es 3 más 2x menos lo que es 9. Uno de los pares de datos muestrales es x, que es igual a 5y, y y es igual a 19. El punto de 5, 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de la x es 5. La ecuación de regresión de y es 3 más 2 por 5, que son 5, son 10, más 3 se produce y predicha, que es 13. Y al asistir a una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir que x es igual a 5 en la ecuación de regresión predicha, igual a 3 más 2 por 5 para obtener la y predicha, que es 13. Podemos explicar la discrepancia entre y y la señal que existe entre la relación lineal, mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha es igual a 13 y y igual a 19. No puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y de media es igual a 9, del punto 5,19 es igual a y menos media, que es igual a 19 menos 9. Esto es igual a 10. Desviación explicada a partir de la media, que es igual a 9, del punto 5,19, que es y predicha, menos la media, que es 13, menos 9, eso es igual a 4. Desviación sin explicar a partir de la media, 9, del punto
5,19. Esto es igual a 19 menos 13, que es igual a 6. La variación se expresa con la suma de cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proposición de las variaciones totales en Y, que pueden explicar por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación de Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. Coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, variación explicada, variación total. Intervalo de predicción es una estimación de intervalo de valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de parámetros suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como un intervalo de predicción. El desarrollo de intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre los puntos muestrales y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar a la estimación, denota con C, es la medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de ecuaciones de regresión. Ya después de toda la información, vamos a trabajar con lo que es un ejemplo para entender un poquito más la resolución de estos problemas. Ejemplo de peso y consumo de combustible en autos de carrera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y cantidades de consumo de combustible y carretera en millas por galón. Determinar el valor de coeficiente correlacional lineal es algo que tenemos que contestar. Existen evidencias suficientes para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la cantidad de combustible que consume una carretera, y qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pasa por 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que se pasa por 4.000 libras, identifiquen la estimación de intervalo de predicción del 95% por el consumo de combustible de carretera. Ok, para esto vamos a trabajar con los datos agregados en Minitab. Primero vamos a ver si hay una correlación con los datos. Tenemos todos estos. Lo único que vamos a trabajar es en el peso en libras y carretera millas por galón. Son lo que es el C4, perdón, el C3 con el C9. Para ver lo que es si hay una correlación, vamos a ir a estadística, correlación, perdón, estadísticas, correlación, y vamos a utilizar lo que es carreteras millas por galón y peso en libras. Parece que no es necesario acomodarlos. Vemos que la correlación de Pearson está muy cercano al menos 1, y el valor de P está muy cercano el valor de P es menor que el valor de significancia, manejando el 95% de nivel de confianza.
que el valor de significancia viene siendo 0.05, por lo cual podemos confirmar que si hay una relación. Y este es el dato de la primera respuesta, el que dice determina el valor de coeficiente de correlación lineal, viene siendo el menos 0.806. Ahora nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consumen la carretera? Claro, podemos trabajar con estadísticas, regresión. Vamos a ver otra regresión y vamos a ajustes. Aquí vamos a manejar lo que es millas por millón, y aquí vamos a trabajar con pesos en libras. Todo lo vamos a dejar así. Tenemos lo que es el valor de P. Aquí tenemos otra vez que es menor. Tenemos lo que es el resumen, la R cuadrada ajustada, que es 63.86% de los datos. El coeficiente, el valor de P. Tenemos lo que es la ecuación de regresión. Y la pregunta era si teníamos evidencia suficiente. Ya comprobamos que sí. El porcentaje de variación total del consumo de combustible de la carretera puede explicar la correlación lineal entre el precio y consumo de combustible de carretera. ¿Qué porcentaje? El porcentaje es es la R cuadrada del 73.86%. Ya tenemos esa respuesta igual contestada. Y luego dice, si un automóvil pasa por 44.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en una carretera? Para contestar esto vamos a estadísticas, regresión. Hablamos a regresión. Vamos a predecir. Y aquí vamos a poner 44.000. Ya están automáticamente los datos. Opciones, estamos bien con el 95% de instantes, resultados, estamos bien. Ya lo demás, aceptar. Ok, aquí tenemos el intervalo, el ajuste, que es lo que cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera. Ahí tenemos que es el 27.0.75. Ahora la última pregunta viene siendo para automóvil de 4.000 libras, científica la estimación de intervalo de predicción del 95%. También ese ya tenemos el valor de predicción, que es de 22.4314 a 31.6236. Y carretera millas por millón. Tenemos todas las gráficas que ya les hemos explicado anteriormente. Entonces, como ya contestamos el problema, ya no es tenemos la gráfica de residuos, ya no es tan importante revisarlas otra vez cada vez que queramos. Entonces, con esto terminamos el ejercicio y pasamos a lo que es el
digo, el ejemplo, vamos a hacer con el ejercicio, igual vamos a hacer lo mismo. Dejemos que carguen los datos y vamos a leer. El ejercicio dice estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores pareados que consisten en la estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor de coeficiente correlacional lineal. ¿Existe evidencia suficiente? ¿Qué porcentaje de variación? Si un hombre 70 mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor de predicción que predice mejor el peso en libras? Y para el hombre que mide 70 pulgadas científica estimación de intervalo de predicción al 95%. Es lo mismo que hicimos anteriormente. Nomás que ahora va a ser las alturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres. Entonces vamos a trabajar con el peso en libras y digo peso en pulgadas, peso en libras. Libras, ok, sí vamos a trabajar en esos dos. Vamos a entrar entonces, primero que si hay una correlación, vamos a entrar a estadísticas, vamos a ir a correlación, estadísticas básicas, correlación, ponemos lo que es este peso en libras y el otro dato era estatura en pulgadas, perdón. Tenemos una correlación de 0.0522 y el valor de P es de 0.001, o sea que el valor de significancia si es de 0.05, que indica que si hay una relación, una correlación. Podemos el primer dato que tenemos es de que determina el valor de coeficiente de correlación lineal, ya lo tenemos, que es 0.522. Ahora, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre la estatura de los hombres y su peso. Y pues sí. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso del hombre implica por la correlación? Para esto vamos a irnos a Tab y vamos a hacer estadísticas, regresión, vamos a hacer regresión ajustada y aquí vamos a manejar lo que es peso en libras, estatura en pulgadas, la respuesta es peso en libras. Aquí tenemos la gráfica y tenemos el valor de P, con lo que vemos que el valor de P es muy bajo. Tenemos lo que es el estatura en pulgadas. Esta es la fórmula, la ecuación. Entonces existe una evidencia suficiente para confirmación de correlación lineal entre las estructuras. Ya vimos que sí, la gráfica también viene con los puntos versos. Falta la 3, porcentaje de variación total del peso de los hombres, explicarse la relación entre la acción. Y vámonos a aquí, debe estar.
la R cuadrada, que es la que determina el porcentaje, que es 25.36%, y la R cuadrada predicha, que es el 19.30%. Ya tenemos el porcentaje. Si un hombre de 40 que mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Vamos a ir a estadísticas, regresión. Vamos a ir a regresión otra vez y ajustar regresión en predecir. Vamos a trabajar con peso en libras. ¿Cuánto nos dijo? Un hombre que mide 74 identifique la estimación de intervalo de predicción para peso en libras. Ok, aquí tenemos aquí vamos a cambiar los datos. Peso en libras. Y aquí vamos a poner estatura en pulgadas. Tenemos el 95%. Viene siendo lo mismo, más que lo habíamos acomodado mal. Ahora vamos a estadísticas, regresión y predicción. Estatura 70. Así tenemos los datos. Está pulgadas. Opciones, resultados, almacenamiento. Entonces lo dejamos igual. Y aquí tenemos el peso en libras, ecuación de regresión. Este es, y pedir el ajuste, que viene siendo cuál es el valor que predice mejor el peso en libras. Y tenemos aquí que 180.131. También nos pide para el nombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación de intervalo predicción 5% en libras. Y también aquí lo tenemos, que es IP 95%, 133, 337 y 226 y .96. Ya tenemos contestadas todas estas. Vamos a tirar asistente, vamos a regresión, vamos a regresión simple, trabajamos con peso en libras, digo estatura, columna Y, pues, tenemos las gráficas. En este caso no son necesarias porque ya tenemos los datos importantes. Los residuos, las predicciones, tenemos lo que es las recomendaciones. Entonces ya con esto podemos terminar este ejercicio. Pasamos al tema de definición de regresión múltiple, que es el último tema. En la ecuación de regresión múltiple se expresa una relación lineal entre la variable de respuesta y dos o más variables, predicción x1, x2, xk.
La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales y predicha B1 más B1 por X1 más B1 X1 más B2 X2, así sucesivamente. Usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variables y respuestas Y. Una ecuación de regresión múltiple, aquí R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denotada coeficiente múltiple de determinación, que es una media de lo que se sujeta a la ecuación de regresión múltiple en los datos muestrales. El ajuste perfecto daría un resultado de R cuadrada igual a 1. El ajuste muy bueno daría un resultado de valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente es relacionado con el valor de R cuadrada cercano al 0. El coeficiente de múltiples de determinación cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa la R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles en la ecuación. Regresión, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no es necesariamente utilizada en todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor en el coeficiente ajustado determinación, que es el R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Ajustadas R cuadrada y ajustada el valor de P. El valor de P es una medida que significa generalmente la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor de P es una buena medida de que también se ajusta a una ecuación de datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de hipótesis nula de B1 igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B1 de beta 1 es igual a B2 o es igual a 0 explica que al menos una de B1 B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos de determinante de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor de P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinación del valor de P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Tenemos un ejemplo, dice: utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en la carretera en millas por galón sea variable de la respuesta Y. Utilice el siguiente variable de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación para la regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para el automóvil que pasa por 40.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros, 3.5. Desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en una carretera en la mejor ecuación de regresión? Primero tenemos que determinar la mejor ecuación de regresión. Para esto vamos a ir a manejar los datos de Minitab. Aquí tenemos todos los datos y tenemos lo que es
longitud pulgadas, frenados, cilindros, desplazamientos, carretera, millas por millón. Entonces vamos a irnos a estadísticas, regresión ajustada. Y aquí vamos a poner lo que es carretera, millas por millón. Y aquí vamos a utilizar libras, longitud, frenado, cilindrado, desplazamientos, volumen y gráficas 4 en 1, aceptar. Aceptar. Aquí tenemos las gráficas y los datos. Vamos a revisar los datos. Tenemos todos los datos obtenidos para buscar una ecuación, pero aquí lo que vemos es que hay muchos valores que están muy elevados, el valor de P, por lo tanto tendríamos que quitar unos cuantos. Lo primero que nos dice es determinar la mejor ecuación de regresión, por lo tanto vamos a quitar los valores que están muy elevados. Va a ser el de longitud y frenado de pies, esos dos vamos a quitar. Vamos otra vez a Minitab, vamos a estadísticas, regresión y ajustes de regresión. Aquí vamos a eliminar todos estos. Y vamos a poner nomás peso en libras, que es el bajo. A ver, vamos a ver. Son más bajos, que es peso en libras. Vamos a poner lo que es cilindrado y desplazamiento. Solo esas tres. A ver en qué salió mal. Vamos a poner 3 peso en libras, seleccionar. Vamos a poner lo que es frenado de cilindrados y desplazamientos. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica, valor ajustado, residuos, el histograma y el orden de observación. Y aquí tenemos ahora sí lo que es la mejor ecuación de regresión. Esta va a ser la ecuación más correcta, que es 48.24 menos 0.470 peso en libras más 0.59 cilindros y menos 1.048 desplazamiento, capacidad, volumen. Ya tenemos cuál sería el rendimiento combustible de cartera para un automóvil que pesa 40.000 libras, longitud de pulgada, 140 de frenados y 16 de cilindrada, 3.5 de desplazamiento. Para esto vamos a ir a estadísticas. Vamos a ir a lo que es regresión. Regresión. Vamos a una predicción. Podemos, lo que nos pide que es de 4.000 libras, 1.000 libras, cilindrada de 142, digo de 195 pulgadas.
Ok, para poder tener estos datos en lo que es esto me faltó. Vamos a realizar otra vez lo que es estadísticas, regresión y vamos a hacer ajustada. Vamos a desplazamiento, a poner frenado. Aquí no, aquí va a ser carretera millas por millón. Vamos a seleccionar y frenado en pies, que me lo pide en el otro ejercicio. Aquí va a ser frenado en pies y le vamos a gráficas, ya está, y le vamos a aceptar. Esto para que pueda tener la oportunidad de hacer el tercer paso. El segundo, que es cuál es el rendimiento de combustible de carretera para un automóvil que pesa 44.000 libras, longitud de 195, 142 de frenada y 6 cilindros y 3 puntos de desplazamiento. Para hacer eso, entonces vamos a estadísticas, regresión y vamos a predicción. Ahora sí tenemos todos los datos. 40.000 o 4.000 libras, perdón. Y cilindraje es de 195. Y todavía si nos falta otro dato, vamos a tener que agregar todos como la primera que hicimos. Eso ocurre igual porque no ponemos atención. Esto vamos a ir otra vez. Estadísticas, regresión y ajustes de regresión. Vamos a poner todas. Aceptar. Vamos a estadísticas, ya que tenemos todos los datos, vamos a poder hacer una predicción, regresión y predicción. 4.000. Cilindrada, ¿cuánto fue la de cilindrada? Cilindros 6. Desplazamiento 3.5. Frenado en pies de 142. Longitud en pulgadas 195. Aceptar, resultados, almacenamiento, le vamos a aceptar. Tenemos cuál sería el rendimiento de combustible de la carrera automóvil que pesa 40.000 libras, longitud de 132, 142 de frenado, 6 cilindrajes, lanzamiento, utilice solo los variantes resultantes, mejor cohesión regresión. Ahí lo hicimos con todo, pero igual vamos a quitar y nomás poner los datos que requerimos. En este caso los hice con todos para que viéramos lo que es el rendimiento que viene siendo el ajuste, pero ahora vamos a hacerlo con solamente los que tienen mejor más bajo. En este caso vamos a ir a estadísticas, regresión, ajustar modelo, y aquí vamos a quitar todas las que habíamos puesto anteriormente hasta pesos libras, cilindraje y desplazamiento.
peso en libras, cilindraje y desplazamiento. Ok, cilindraje, peso en libras, aceptar. Y ahora sí vamos a utilizar lo que es la predicción, pero ahora con los valores nada más que nos pide, que viene siendo desplazamiento, peso en libras, que es 4000, cilindro 6 y desplazamiento de 3.5. Le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos el ajuste, que es cuál sería el rendimiento de combustible en la carretera automóvil. Pesa 4 libras por longitud. Aquí vamos a utilizar nomás el variable resultante, la mejor ecuación de regresión. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento? El rendimiento sería del 27.3237. Ahora vamos a ver qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Para esto vamos a estadísticas, regresión y regresión. Vamos a ir a optimizador de respuestas y vamos a poner maximizar. Está bien, dejamos así. Opciones, podemos restringir nada más el valor de 6 cilindros. Aquí 6. Resultados, aceptar, gráficas, aceptar y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos para contestar la última respuesta. Dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera y mejor ecuación de regresión. Aquí tenemos que debería de tener un peso de 2595.0, de desplazamiento 0.80 y el cilindro de 4.0. Eso es para maximización. Y pues por esto terminamos lo que es el ejemplo. Pasamos con el ejercicio y se utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de la respuesta. Y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determina la mejor ecuación de regresión. Para determinar esto, vamos a ver los datos. Ok. Vamos a estadísticas de regresión. Pero vamos a ver lo que es una regresión, ajuste de modelo de acción, y vamos a poner aquí millas por, en este caso tenemos que decir: utilice el computador, determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice la siguiente variable de predicción de la estatura. Okay. La variable de respuesta entonces es el colesterol y las demás son las edad, altura, peso en libras, cintura, latidos, presión del sistema óseo, presión diagnóstica y dice
edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Perdón, aquí no. Todo esto que puse está mal. Bueno, así es edad, estatura, peso en libras, ¿era peso en libras? Eso y el tamaño de cintura. Ok, nomás eran estos. Gráficas, 4 en 1, aceptar. Tenemos la gráfica de dispersión, los residuos y tenemos los valores. Aquí el único elevado sería peso en libras, el valor de P es un coeficiente esta sería la fórmula. Podemos quitar lo que es peso en libras para tener un valor más peso en libras y que es el valor más alto. Entonces se determina la mejor ecuación de regresión. Para eso vamos a ver si quitamos el peso en libras podríamos mejorar un poquito más el resultado. Vamos a regresión y vamos a ajustes de regresión. Vamos a quitar este peso en libras. Y aquí tenemos una ecuación más sencilla, más cómoda, la mejor ecuación que podemos hacer. Y vámonos a cuál será la cantidad de colesterol para un hombre con 40 años, mida 70 pulgadas, pese 175 libras y su altura de 95, que utilice solo las variables resultantes a la mejor ecuación de regresión. Entonces vamos a utilizar 70 años, lo que quitamos fue, vamos a utilizar edad, estatura y cintura. Edad, estatura y cintura. Entonces vamos a utilizar los datos de la edad, que son 40 años, su cintura de 95 y la estatura de 70. Ok, nos vamos a quitar las libras. Para eso vamos a ir aquí y vamos a hacer estadísticas, estadística de regresión. Vamos a hacer predicción. Edad, que es de 40 años. Estatura, que es 70. Y cintura de 95 centímetros. 95 acciones. Todo está bien. Pues, con esto tenemos la que es la predicción, que es de 476.591. Dice cuál sería la cantidad de colesterol. La cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y la cintura es de 95 centímetros. Quitamos las libras y dejamos esto. Y el ajuste es el que nos da el valor de 475.591. Ahora, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable para una ecuación de regresión? Entonces aquí vamos a ir a estadísticas, regresión y vamos a optimización, que va a ser minimizar y
aceptar, aceptar. No, aquí no hay restricciones, vamos a ponerlo así. Y aquí tenemos los datos. Tendría que la cintura de 73, una estatura de 61 y la edad de 17 para que la esté en 150. Ok, bueno, pues como ya terminamos, aquí terminó todo el tema. Vamos a pasar con el proyecto. Y por mi parte terminamos lo que es correlación y regresión. Muchas gracias.